Evangelio no salva. Porque le falta la cruz de Cristo. Alabanza, hoy te damos a ti, Señor, aquí la esperanza. Jesús tomó. ¿A quién tomó? A los 12 no. Tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz del sol. Y he aquí le aparecieron Moisés, Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. El egoísmo en su máxima exponencia. Bueno es para mí estar aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron, dice, sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Antes no tenían temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y le dijo: levántense, no teman. Y alzándose ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a quién. Jesús. Existe una ley de física que dice, usted la termina conmigo, todo lo que sube tiene que caer. En el mundo natural, esta ley está sustentada exclusivamente por la gravedad o la ley gravitacional. ¿Qué dice la ley gravitacional? Que 2 cuerpos con masa se atraen entre sí y el núcleo de esas masas es el centro de su atracción. Vamos a enfocarnos en el corazón y núcleo de este ascenso y descenso. Este pasaje habla de que subieron y bajaron, pero no fue un ascenso común, ni fue un descenso común. Jesús tomó a Jacobo, Pedro y a Juan y los llevó a un monte. La palabra tomó en el original significa paralambano. ¿Qué significa paralambano? Llevar, tomar. Eso hizo Jesús, los tomó. Jesús fue al monte Hermón. Dice que tiene 3000 metros de altura. Se fueron muy de mañana y tuvieron que pasar todo el día subiendo ese monte. La Biblia no dice nada de que hablaron en el camino. Y Spurgeon dice, donde la Biblia calla, debemos hacer silencio. ¿Y saben qué pasó durante esos 3000 metros de subida? Jesús no dijo ni una sola palabra. Y ahora, como Jesús siempre fue ejemplo de sus discípulos, es muy improbable que Jesús hubiera ido atrás. No, señores, Jesús iba adelante, mostrándoles hacia dónde iba. Y los discípulos solamente veían a su maestro marchar. Se estaban yendo lejos de la popularidad, lejos del ministerio, lejos de la fama. Y lo único que ellos escuchaban era el respirar de su maestro, el latir del corazón de su maestro agitado y el respirar de él. Cuando más alto era, menos oxígeno había. El Señor marchaba. Dice William Barclay, un comentarista bíblico, que dice que es de seguro
que la transfiguración ocurrió de noche. ¿Por qué? Porque Lucas habla del mismo pasaje. Dice que los discípulos estaban rendidos de sueños. Y era el día siguiente cuando Jesús y sus discípulos bajaron a la llanura. O sea que ellos, mientras iban subiendo, se oscurecía. Y no podían ir lejos de su maestro, porque lo único que podían saber es que cuando él paraba, ellos tenían que parar. Así que tenían que estar cerca de él y ver las pisadas de donde él pisaba. Y cada vez era más necesario oír su respirar. ¿Por qué fue allí Jesús? ¿Por qué hizo una expedición solitaria a una ladera? Los discípulos tropezaban. Los discípulos no veían con claridad. Los discípulos estaban cansados. Los discípulos estaban incómodos. Pero aún podían escuchar los pasos y el respirar de su maestro. ¿No te pasó que muchas veces marchás y no oís la voz de Dios? La gente dice, no, yo no me muevo sin una palabra de Dios. Creo que esa es una de las mentiras más grandes que hacen los cristianos. Porque la mayoría del tiempo debemos marchar y no tenemos palabra. Solamente tenemos la certeza de que Dios está con nosotros y no sabemos. Muchas veces no lo vemos, pero es como que lo sentimos con nosotros. Quiero decirte que si estás pasando por una dificultad y te sentís que vas marchando en la oscuridad y que no ves nada, quiero decirte que tal vez estés en la expedición en la cual Cristo decidió que vayas. Y no estás solo. No estás solo. Si prestas atención, puedes escuchar el dulce aliento de tu maestro. No estás solo, no estás sola. El Señor está contigo. ¿Es difícil? Sí. ¿Te sentís solo? Sí. ¿Es incómodo? Sí. Pero Él está contigo. Cuando llegaron a un lugar, Cristo empezó a orar. Él empezó a orar. ¿Y qué pasó? Dice, se transfiguró delante de ellos. Cristo estaba siendo glorificado a la vista de ellos. La naturaleza, la oscuridad de la naturaleza retrocedía ante el resplandor de la gloria de Dios. La ley reconocía a Cristo en Moisés. Los profetas reconocían a Cristo en Elías. Y el Padre reconocía a Cristo. Si hemos decidido seguir a Cristo, vamos a ver su gloria. Y cuando Él se manifieste, nada queda excluido. La naturaleza se rinde, la ley se rinde, los profetas se rinden y el Padre glorifica al Hijo. Los discípulos se rinden. Todos se rinden. Y cuando Cristo es glorificado, allí viene la gloria del Padre. Y el Padre habla. ¿Y qué le dice? Este es mi Hijo amado. Pero está en la ley, está Moisés, este es mi Hijo amado. Están los profetas, este es mi Hijo amado. Está Pedro, Juan, este es mi Hijo amado. La gloria del Padre es glorificar a su Hijo. Y la gloria del Hijo es glorificar al Padre. Quiero hacer una alerta. Y quiero llamar la atención de muchos. En el nombre del Todopoderoso Jesucristo de Nazaret. Y mi alerta es: cuidado con hacer enramadas. Cuidado con buscarte comodidad. Cuidado. Porque ¿saben qué pasó? Cristo resplandeciendo en gloria, iluminando toda la punta de ese monte. Los profetas representados en Elías y la ley representada en Moisés no fueron suficientes para que sus discípulos se sometan a Cristo.
¿Saben qué pasó? Ellos quisieron hacer enramadas para ellos. Los discípulos se pudieron acostumbrar a la presencia de Moisés, a la presencia de Elías, al resplandor del rostro resplandeciente de Cristo. Y en medio de esa costumbre quisieron hacer chozas para ponerse cómodos. ¿Qué querían? Querían comodidad. No te pongas cómodo. Alerto, protesto contra tu comodidad. No hagas para ti enramadas. No amontones riquezas, porque debes descender. Hay gente que está en la punta del monte y se cree que ese gran espectáculo de luces, profetas, es todo. Quiero decirte que ese no es el Evangelio. Tiene ley, tiene profetas, tiene el rostro de Cristo y pretende ser algo bueno porque te ofrece una enramada. Vení con nosotros y recibí tu choza cómoda. Vení, el Señor te va a bendecir. Vení, el Señor te va a dar lo que necesitas. Ese evangelio tendrá muchas cosas, pero le falta algo, le falta la cruz de Cristo. Ese evangelio no salva, porque le falta la cruz de Cristo. ¿Te animarías a presentar tu declaración jurada de cuántas chozas tienes? ¿Cuánto valen tus chozas? ¿Cuánto valen? ¿Estás cómodo en el lugar donde estás? Eso no es todo. Diría yo más. Eso no es nada. Ese es el evangelio de la cumbre. Pero yo voy a hablarte del evangelio del descenso. Porque Cristo no se quedó ahí. Él descendió. El evangelio no tiene nada que ver con logros personales. No prediques de tus logros. Si le vas a hablar a alguien, es muy importante, si tu testimonio es muy importante para vos, tal vez será importante para vos, pero ese evangelio de tus logros no convierte a nadie. Habla de Cristo. Si la ley lo exalta, si los profetas lo exaltan, si los discípulos lo exaltan, la creación palidece delante de Él y el Padre lo exalta. ¿Por qué nosotros insistimos en hacer enramadas? ¿Por qué insistimos en querer buscar la comodidad para nosotros? A mí, si el Señor no me da tal cosa, yo no voy. Si el Señor no hace esto, yo no voy. Quédate en tu choza. Quédate en tu choza. ¿Será que nos acostumbramos? ¿Será que queremos solo nuestro bien? Debemos descender. Y solo lo haremos cuando seamos humillados y cuando entendamos que somos extranjeros en esta tierra y miremos la gloria de Dios como nuestra única morada. ¿Estás cómodo? No voy a predicarte el evangelio de las chozas, lindas y cómodas. Voy a predicarte el evangelio del descenso. ¿Qué descenso, Ariel? ¿Por qué decís eso? Filipenses 2:5 dice que Cristo, siendo igual a Dios, no tuvo esto como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando condición de hombre, y como hombre se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, y muerte de cruz. Descenso. Claro, en este monte no hay luces. Al contrario, dice que a la hora del mediodía toda la tierra se oscureció. Claro, ahí no hay comodidad. Ahí hay látigos abriendo la piel del Hijo de Dios.
Claro. Ahí no hay aplausos. Porque meneaban la cabeza y se burlaban de él, diciendo: si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. Pero Pablo decía: yo predico a Cristo y a este crucificado. Yo no sé qué evangelio te vendieron, no sé qué te predicaron, pero quiero decirte que si el evangelio que te predicaron te propone una hermosa choza donde vas a tener todo lo que necesitas para tu comodidad, quiero decirte que ese no es el evangelio. El evangelio de Cristo dice: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Cuando sus discípulos fueron humillados ante la gloria de Dios y se sintieron indefensos e incompetentes, recién allí vieron a Cristo. ¿Y saben qué era Cristo? Los que los cubrió para que la gloria de Dios no los fulmine. No hay choza que te esconda de la gloria de Dios. Cuando venga y hayas vivido un evangelio mediocre y barato y que no salva. No hay choza, no vas a poder esconderte. La Biblia enseña, dice que pedirán a las montañas y le dirán: cúbranos, caigan sobre nosotros, con tal de no enfrentarse a la gloria de Dios. Pero Cristo dice algo. Cristo los toca y les dice: no teman, levántense, no teman. El evangelio del descenso es el que Dios quiere que veas. Es el evangelio que va hacia la cruz y no hacia tus logros. A nadie le importa cuántas horas ores. No le importa. A la gente no le importa cuántas horas oras. Ni cuánto sepas de la ley y cuánto sepas de los profetas. Eso a la gente no le importa. A nadie le importa cuánto te costó llegar a la cima. No le importa eso a la gente. O si le importa, no lo salva. Lo único que importa es el Cristo y este crucificado. Y Cristo nos invita a que nosotros vivamos ese evangelio, porque Él dice: haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Mi pregunta es: ¿tienes ese sentir? ¿Tienes ese sentir? ¿Tengo ese sentir? Me falta un poco. Pero si tienes ese sentir, te vas a convertir en una persona que lleva los vituperios de Cristo y que vive el evangelio del descenso. El descenso del Hijo de Dios a morir por nosotros. No estoy jugando. Dios no juega. Solo Cristo y este crucificado puede salvar. Todo lo demás son enramadas. Todo lo demás es una choza. Todo lo demás no sirve. ¿Cuántos quieren vivir el evangelio del descenso?